Te encerrás 4 días por un informe final. Cuando despertás, el semestre terminó, pero el mundo también. El silencio te ahoga, las escaleras están cubiertas de sangre. Tu teléfono, mudo y sin señal, guarda cientos de mensajes de pánico que no pudiste leer. Acabás de escapar de una pesadilla solo para descubrir que la realidad ahora es mucho peor. No dejes a este video con un mensaje perdido como los del prota. Déjale un like para confirmar que vos sí estás vivo y del otro lado. En medio de la oscuridad de la noche, entre la maleza y los escombros, un joven corría sin aliento. El sonido de sus pasos apurados resonaban en el silencio mientras buscaba con desesperación a alguien o algo, preguntándose con pánico si lo había perdido. Exhausto y sin salida, llegó a una puerta y, al abrirla, se dio cuenta de que no podía seguir huyendo. Su única opción era esconderse en lo que parecía un viejo almacén, buscando refugio en la penumbra. Pero el alivio duró poco. Al mirar a su alrededor, notó un espantoso rastro de sangre. Las manchas rojizas cubrían las ventanas y el suelo, haciéndolo sentir náuseas. De repente, una hoja de cuchillo manchada de sangre apareció sobre su cabeza, goteando. Cayó de rodillas, el terror helándole la piel. Levantó la vista y lo que vio lo dejó sin aliento. Una figura monstruosa, con cicatrices por todo el cuerpo y ojos rojos brillantes, lo observaba mientras sostenía el arma. Su corazón empezó a golpear con fuerza en su pecho, el pánico total apoderándose de él. Desesperado, el joven se encogió, implorando por su vida. «Por favor, perdóname, no sé nada, haré lo que sea, por favor», suplicó, temblando. Para su sorpresa, el monstruo no hizo nada, simplemente se dio la vuelta y se alejó. Confundido, se preguntó si realmente se estaba yendo. De repente, un destello cegador lo envolvió y el escenario cambió por completo. Ya no estaba en un oscuro almacén lleno de sangre, sino en un aula de universidad, y el monstruo era en realidad su profesor, el señor Ho Hyun-hyung, que lo miraba con seriedad mientras sostenía un portapapeles. El profesor le preguntó si había entregado su informe final de estrategia de negocios. Su informe final. Ho-hyun se dio cuenta de que todo había sido una pesadilla vívida y que el taca-taca de sus pasos no era más que el tecleo frenético de su computadora. Saltó de golpe, pidiendo disculpas al profesor y buscando a toda prisa su archivo. Sido una pesadilla vívida y que el taca-taca de sus pasos no era más que el tecleo frenético de su computadora. Aún en la pesadilla, Ho-hyun intentó entregar su informe final de estrategia de negocios, un archivo con un nombre tan largo que era un reflejo de todo su sufrimiento. Saltó de golpe, pidiendo disculpas al profesor y buscando a toda prisa su archivo. Pero antes de que pudiera hacerlo, la figura monstruosa del profesor se le abalanzó, un sonido metálico resonó y un golpe lo sacudió. El grito de terror se le ahogó en la garganta mientras todo se desvanecía. De repente, Ho-hyun se despertó, empapado en sudor y con el ensordecedor bip bip de su teléfono y alarmas confirmándole que todo había sido un sueño. Desorientado y sintiendo que había dormido una eternidad, se incorporó en su cama, aliviado de que la pesadilla había terminado. Una ducha fría lo ayudó a despejarse, finalmente sintiendo que podía respirar. Mientras recogía las latas y botellas que atestaban su escritorio, pensó en el infierno que había sido ese informe final, culpa de un profesor conocido por ser un hueso duro de roer. Había pasado 4 días medio dormido, medio despierto después de terminarlo, un milagro haber llegado a la fecha límite. Con razón tuve un sueño tan raro, se dijo, tirando las últimas pruebas de su maratón. Lo importante era que el semestre había terminado. Pero hoy no era cualquier día, era Navidad, y por alguna razón eso lo hizo sentir todavía más miserable. Pensó que encontraría a alguien, quizás estudiantes que se quedaban por clases de invierno, pero al asomarse al pasillo solo encontró un silencio absoluto, ni siquiera un «Che, ¿todo bien?» de sus vecinos. La confusión lo invadió cuando vio el pasillo del edificio. Estaba hecho un desastre, cajas y cosas tiradas por todos lados. ¿Por qué está todo tan revuelto?, se preguntó, mientras una sensación de extrañeza comenzaba a crecer en él. ¿Nadie se fue de vacaciones todavía? Ho-hyun subía las escaleras,
y el silencio sepulcral del edificio lo ponía cada vez más nervioso. De repente, sintió que pisaba algo resbaladizo y casi se cae. Cuando miró, descubrió con horror que era sangre cubriendo los escalones. El corazón se le aceleró mientras una ola de pánico lo invadía. Desesperado, buscó su celular, que por suerte se prendió. Para su sorpresa, tenía cientos de mensajes. Sus amigos le preguntaban si estaba vivo, si estaba bien, si contestaba el teléfono. Pero justo cuando la confusión empezaba a crecer, se dio cuenta de que no tenía señal, ni Wi-Fi, ni datos. Cortado del mundo, y con la extraña situación de su edificio, Ho-Yun decidió ir a la tienda de conveniencia, esperando encontrar a alguien que le diera respuestas. Al llegar, la tienda estaba tan desierta como el resto del edificio. Ya casi se daba por vencido cuando escuchó un ruido. Se dio vuelta y ahí estaba alguien. Lleno de alivio, Ho-Yun se acercó para pedirle ayuda con su teléfono, pero antes de que pudiera terminar la frase, un gruñido bestial lo interrumpió. La figura frente a él no era una persona, sino una criatura monstruosa que se abalanzó sobre él sin darle tiempo a reaccionar. El ataque fue brutal y repentino. Ho-Yun se vio superado, sintiendo que la vida se le iba en cuestión de segundos. El terror puro lo invadió. En ese instante, con el corazón latiéndole a 1000 y la mente en blanco, solo pudo pensar una cosa: estoy en peligro. Corrió por su vida, gritando de desesperación, sin mirar atrás, mientras la monstruosidad lo perseguía por la tienda. La criatura, una mujer ensangrentada con ojos inyectados en rojo, se abalanzó sobre él. En un acto de pura desesperación, Ho-Yun agarró una botella de jabón y se la lanzó con todas sus fuerzas, gritando «¡Andate a la mierda!». El golpe fue efectivo, la criatura se tambaleó, pero la victoria fue corta. Detrás de ella, otra figura igualmente aterradora apareció, y luego otra. El corazón de Ho-Yun se le subió a la garganta mientras se daba cuenta. No era solo una criatura, eran personas transformadas, y había más de una. Parecían moverse sin rumbo fijo, pero a la vez con una agresividad ciega, gruñendo y arrastrándose. Ho-Yun corrió hacia la salida, golpeando la puerta de vidrio con tal fuerza que los cascabeles sonaron. La cerró de golpe y, en un intento inútil, la trabó con un trapeador. Las criaturas se abalanzaron contra el cristal, golpeando y arañando, desesperadas por entrar. Ho-Yun las empujaba desde adentro. El pánico mezclado con la adrenalina lo mantenía en pie. «¡Váyanse al carajo!», les gritaba, pero sabía que era inútil. Con la respiración agitada y la mente en una vorágine, se dio cuenta de que tenía que huir, tenía que alejarse lo más posible de ese lugar. Así que, sin pensarlo 2 veces, Ho-Yun se alejó de la puerta y siguió corriendo por los pasillos del edificio. Llegó a una zona de oficinas, golpeando frenéticamente una de las puertas y llamando a gritos. «¿Hay alguien acá? ¡Hola!». Nadie respondió. El lugar estaba desierto, tan vacío como su propio piso. Al asomarse a una de las oficinas abiertas, encontró una nota escrita a mano sobre un escritorio desordenado. «Si querés vivir, mantenete callado, no los despiertes». Ho-Yun se quedó helado. «¿No los despiertes? ¿A quiénes se refiere con ellos?». Miró a su alrededor y sus ojos se posaron en una puerta cercana, sellada con pedazos de madera o cinta verde. Un escalofrío le recorrió la espalda. De repente, un golpe seco y un crujido se escucharon desde esa puerta. Estaba siendo forzada desde el otro lado. «Mierda», pensó Ho-Yun, mientras el sonido de algo o alguien tratando de romper la puerta se intensificaba. El ruido que hizo Ho-Yun alertó a lo inevitable. En un instante, la puerta se rompió y una de esas criaturas, con los ojos rojos y dientes afilados, lo encontró. «La cagué», pensó Ho-Yun, y salió corriendo desesperado por las escaleras. Subió piso tras piso, hasta que la falta de aire y el pánico lo frenaron. Había llegado al último piso, sin salida, completamente atrapado. El corazón le latía a 1000, el miedo lo paralizaba. Cuando creyó que todo estaba perdido, una presencia apareció. Era un hombre, con una máscara, sentado con un hacha ensangrentada. Ho-Yun no sabía si era otro monstruo o una persona, pero antes de que pudiera preguntar, el desconocido se lanzó.
Para su sorpresa, el ataque no fue contra él, sino contra la criatura que lo perseguía, decapitándola de un golpe brutal. Ho-Yun se quedó en shock. La criatura, aún sin cabeza, seguía haciendo ruidos extraños, como si se negara a morir del todo. El hombre, sin inmutarse, la remató. Luego se volteó hacia Ho-Yun. «Che, Junior, por fin llegaste», le dijo con una extraña familiaridad. «Por un momento pensé que te habías muerto. Tardaste una eternidad. Parece que zafaste». Ho-Yun, completamente desconcertado, le preguntó: «Discúlpame, pero ¿vos quién sos?». Estaba seguro de que nunca lo había visto antes. El hombre se acercó, bajándose un poco la máscara para revelar una sonrisa. «Ah, así que ahora te haces el que no me conoces, Junior. Ya no querés saber nada de mí». Ho-Yun insistió: «No, en serio, no sé quién sos». El desconocido lo miró con una sonrisa inquietante. «Dale, ¿cómo me vas a olvidar? Soy Yongwon Ki». Ho-Yun se esforzó por recordar, buscando en su memoria a alguien con ese pelo y ojos negros y esos piercings. Pero no, la cara de Yongwon Ki no le decía nada. Era un completo extraño, y alguien con rasgos tan particulares no se olvida. Yongwon Ki, sin dejar de sonreír, le preguntó: «Decime, Junior, ¿por qué no decís nada? ¿No me escuchás?». Mientras decía esto, Ho-Yun vio el hacha ensangrentada que el hombre sostenía casualmente a su lado. Y algo era seguro: este tipo era peligroso. Ho-Yun sentía que el tipo que tenía enfrente no era para nada normal, apenas si podía mantenerse en pie. En un movimiento brusco, Yongwon se le acercó tanto que Ho-Yun se asustó de verdad. Con su máscara cayéndose, Yongwon le agarró la cara, sonriendo de una forma que a Ho-Yun le heló la sangre. «¿Por qué querés huir, Junior? ¿Tan mal te caigo o te asusto? ¿Crees que te voy a matar? No, no lo haré. ¿Por qué haría algo así? Lo único que hiciste fue olvidarte de mi nombre y hacerme sentir como un idiota». Ho-Yun, con el corazón en la garganta, pensó que el tipo estaba completamente fuera de sí. Desesperado, se disculpó a los gritos, inventando que se había quedado colgado un segundo y que recién ahora lo reconocía. «Vos sos Yongwon Ki». Yangwon se rió, y Ho-Yun por dentro se preguntaba si era demasiado tarde para salir corriendo. El enmascarado lo soltó finalmente, pero su despedida no fue muy tranquilizadora. «Vamos, manténete alerta. Solo ten en cuenta que te corto la cabeza si tus ojos se desvían de nuevo». Ho-Yun, aliviado de que lo hubiera soltado, pensó que había logrado calmar la situación. Mientras Yangwon empezaba a caminar, Ho-Yun le preguntó a dónde iban. Yangwon le explicó que primero tenían que salir de ahí, que las cosas se iban a poner feas por todo el ruido que Ho-Yun había hecho. Cuando Ho-Yun, aterrorizado, preguntó si los monstruos reaccionaban al ruido, Yangwon, ya visiblemente molesto, le dijo que dejara de preguntar tanto, que odiaba repetirse. Ho-Yun se calló, murmurando para sí mismo que tampoco había hecho tantas preguntas. El camino se volvió aún más macabro cuando Ho-Yun se topó con el cuerpo decapitado del director de la residencia estudiantil. La imagen lo dejó helado. Se preguntaba qué demonios había pasado mientras él dormía y qué eran exactamente esas cosas que ahora deambulaban. También seguía dándole vueltas a Yangwon. ¿Cuántos sobrevivirían a esto? ¿Y por qué ese tipo actuaba como si lo conociera, si se habían visto por primera vez hoy? Lo más desconcertante era la calma con la que Yangwon manejaba la situación, matando a lo que antes eran personas como si nada. Yangwon, sintiendo la mirada de Ho-Yun, le cortó el pensamiento. «Estás pensando demasiado otra vez, ¿no? Ya te lo dije, no te voy a matar. De hecho, no puedo». Ho-Yun lo miró confundido. Yangwon se acercó. «Así que agárrame la mano y apuremos el paso». Ho-Yun estaba por protestar. ¿Por qué debería agarrar tú? Cuando Yangwon ya lo estaba arrastrando, sin darle oportunidad de negarse. Lo arrastró, insistiendo en que le agarrara la mano y dejara de hacerse el difícil, porque ya se lo había dicho antes. Ho-Yun no entendía nada. ¿Qué clase de relación pensaba este tipo que tenían? La confusión y el miedo le apretaban la garganta. Yangwon suspiró, diciendo que Ho-Yun seguía con problemas de audición, pero que eso era parte de su encanto. De repente, un golpe fuerte resonó, haciéndolo saltar. «¿Qué fue eso?», preguntó Ho-Yun asustado. «Suena a que algo pesado se cayó», respondió Yongwon, mientras le tomaba la mano con una fuerza que no esperaba.
Hoyun notó que la mano de Jongwon estaba llena de callos, de la palma a los dedos, una señal de experiencias pasadas que él no podía ni imaginar. «¡Corre!», le ordenó Jongwon, tirando de él sin esperar respuesta. «Espera, yo puedo correr solo», protestó Hoyun, forcejeando para soltarse. «Vas a quedarte atrás y a llorar si te suelto», replicó Jongwon con un tono de desdén que lo hizo sentir como un niño. Hoyun, molesto, negó que fuera a llorar, pero no pudo evitar la humillación. Mientras corrían por el pasillo, tropezaron con algo, lo que hizo que Hoyun cayera y se golpeara la mano. El dolor era agudo. Se preguntó cómo Jongwon podía ser tan fuerte para arrastrarlo así. Jongwon se detuvo en una puerta, tomando una respiración profunda. «Parece que esos bastardos se consiguieron otro dulcecito», dijo, refiriéndose a los monstruos que los rodeaban. Hoyun no entendía a qué se refería con dulcecito, pero antes de que pudiera preguntar, escuchó golpes frenéticos y una voz desesperada pidiendo ayuda al otro lado de la puerta. «Ayúdame, por favor, abrí la puerta», suplicaba la voz, que sonaba cada vez más aterrorizada. Hoyun, con el corazón acelerado, le preguntó a Jongwon si no deberían abrirle. Jongwon lo miró con una expresión seria, mientras los golpes y gritos se volvían más fuertes y frenéticos. «¡Sálvame!», se escuchaba desde el otro lado. Hoyun, con su instinto de ayuda al límite, gritó «¡Espera!». Jongwon no lo dejó avanzar. Lo agarró del hombro y con una voz cargada de frustración le preguntó qué creía que hacía. Hoyun insistió en que había alguien afuera, pero Jongwon fue directo al grano. Esa persona solo sería la próxima comida de los monstruos que los rodeaban. Le advirtió que si se quedaba ahí parado como un tonto, terminaría devorado en un abrir y cerrar de ojos. Mientras tanto, los golpes contra la puerta se hacían más fuertes y se escuchaban pedidos desesperados de ayuda. Hoyun, con el corazón apretado, intentó acercarse, pero Jongwon lo detuvo con un empujón. «¿No me escuchás?», le dijo Hoyun. Jongwon respondió que detrás de esa puerta no había un pobre tipo, sino una horda de esas cosas asquerosas que los habían perseguido antes. «¿Y qué vas a hacer vos?». Hoyun, decidido, dijo que no podía ignorar a la persona y que no lo pondría en peligro. Jongwon lo interrumpió con una mirada oscura. «Si alguien tiene que morir, voy a ser yo, vos no te metas». Pero antes de que Hoyun pudiera decir otra cosa, Jongwon lo agarró con fuerza y lo tiró al suelo. Mientras Hoyun yacía confundido y aturdido, Jongwon se inclinó sobre él. En ese momento de indefensión, el nombre del profesor, Hoyun Jung, se le vino a la cabeza a Hoyun, una conexión inquietante con la pesadilla que había vivido. Jongwon, con una voz fría y autoritaria, le dijo con firmeza: «Realmente no podés hacer nada sin mí, así que cállate y escucha». Hoyun, con la respiración entrecortada por el golpe y la confusión, apenas pudo preguntar: «Che, ¿cómo sabes mi nombre?». Pero Jongwon no le dio chance de hablar, le cubrió la boca con la mano y agarrándolo con fuerza, le preguntó si de verdad quería morir. «¿Tan mal querés morirte? ¿Querés que te mate acá mismo?», le dijo. «Total, me odias de todas formas, nada va a cambiar si te mato una vez». Las palabras de Jongwon eran extrañas y aterradoras, y Hoyun no entendía qué significaba eso de que nada cambiaría. Antes de que pudiera procesar la amenaza, Jongwon golpeó con fuerza cerca de la puerta. Al instante, los gritos de la persona atrapada se mezclaron con ruidos crujientes y desgarradores, y luego, un silencio escalofriante. Aunque los gritos habían cesado, los sonidos de una comida voraz resonaron por un rato más, llenando el pasillo. Hoyun, tirado en el suelo, vio la sonrisa fría de Jongwon y supo que no había esperanza. La persona atrapada había sido devorada y él había sido testigo de la cruel indiferencia de su salvador. Jongwon, como si nada, se levantó y dijo: «Bueno, vamos». Hoyun no podía creerlo. «Pero antes dijiste que no podíamos irnos», le reclamó, todavía aturdido. Jongwon se apoyó contra la pared con una expresión de burla. «Eso fue antes, ahora es ahora. Deja de quedarte en el pasado y viví el momento». ¿No eras un estudiante brillante? ¿Por qué ahora no te funciona el cerebro? ¿Será porque siempre estás encerrado estudiando? Hohyun, harto del sarcasmo y desesperado por la situación, se puso de pie. «Vos hablás. Si querés ser un cobarde y esconderte, ¿por qué no nos quedamos acá para siempre? Hay camas, electricidad, calefacción, hasta agua».
En ese instante, Jong-wan levantó el hacha ensangrentada y, con un golpe seco, la clavó cerca de Ho-hyun, destrozando lo que parecía ser su celular. El ruido metálico resonó en el pasillo. ¿Querés esconderte en un lugar tan peligroso como este?, le preguntó Jong-wan con una mirada desafiante. ¿Por qué no invitamos a todos esos bichos a una fiesta de pijamas ya que estamos? Total, la puerta ya está destrozada, así que tendrían vía libre. Ho-hyun sintió un escalofrío. La furia de Jong-wan era impredecible. Con el puño apretado apenas pudo murmurar un «lo siento». En su cabeza sabía que no tenía sentido discutir con alguien tan desquiciado. Jong-wan le dio la espalda, empezando a caminar. «Si ya entendiste, entonces vamos. Esos desgraciados no van a volver por un buen rato. Son bastante estúpidos, no pueden concentrarse en otra cosa mientras cazan». Ho-hyun lo siguió, aún procesando la brutalidad de la escena y la fría lógica de Jong-wan. De repente, Jong-wan se detuvo. «Espera», dijo Ho-hyun, la voz temblorosa. «¿Estás diciendo que usaste a ese tipo como carnada?» Jong-wan se giró, sus ojos ocultos por la máscara, pero la intención clara en su postura. Nos sacó de encima a esos bichos, así que no tenía sentido involucrarse. Deberías agradecerle. Sus gritos llenaron todo el pasillo, así que esas cosas ni siquiera escucharon tus quejas. Por cierto, tenés una voz excelente. ¿Sos estudiante de canto o algo así? Ho-hyun lo miró con una mezcla de horror y confusión. ¿Quién demonios era este tipo? Mientras Jong-wan se alejaba por el pasillo lleno de cajas, Ho-hyun no pudo evitar preguntar: «Che, ¿por qué me mantienes cerca? No es que yo sepa algo, si es por eso, solo te estoy retrasando». Ho-hyun, con la voz cargada de miedo, le preguntó si acaso pensaba usarlo a él también de carnada. Jong-wan se detuvo. Le echó una mirada y le devolvió la pregunta con otra más críptica. ¿Por qué preguntaba algo tan obvio? Después, sin rodeos, le soltó una bomba. «Escúchame, Ho-hyun. Es porque vos no podés morir». Jong-won aclaró que, aunque todos los demás cayeran, él, Ho-hyun, tenía que vivir. Ho-hyun siguió caminando en silencio, con la cabeza hecha un lío. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla sin fin. La escuela vacía, los estudiantes asesinados, y él, a merced de un tipo misterioso que solo hablaba con enigmas. ¿Qué se supone que tenía que hacer en todo esto? De repente, Jong-won frenó frente a una puerta. Arriba se leía «Duchas comunitarias». Ese era el único lugar seguro para esconderse, según él. Ho-hyun dudó. ¿Cómo iban a entrar si el director siempre la cerraba con llave por la noche? Jong-won, con una sonrisa de lado, le preguntó si el shock lo había hecho olvidar cómo abrir una puerta. Acto seguido, con total naturalidad, tecleó un código en el panel. Ho-hyun quedó en shock. ¿Qué? ¿Cómo sabes el código? Nadie más que el director debería conocerlo. Pero Jong-won no le dio explicaciones. Simplemente abrió la puerta y, para sorpresa de ambos, encontraron a un grupo de personas ya escondidas adentro, armadas con lo que tenían a mano: una silla, un bate, un libro, esperando lo peor. Al verlos, una de las chicas, armada con una silla, les gritó que se detuvieran, dejando claro que eran humanos y no los monstruos que rondaban afuera. Ho-hyun, desconcertado, preguntó cómo habían llegado hasta ahí. El hombre con el bate, que parecía ser el líder, los interrogó con desconfianza. Decían que encontraron el código en la oficina del director y que habían estado durmiendo hasta que se toparon antes de llegar. Ho-hyun intentó confirmar la historia, buscando un poco de normalidad en el caos, pero el líder no le creyó. Su escepticismo era evidente. ¿Cómo no habían escuchado todo el desorden que había afuera? La tensión aumentó cuando el líder, un tipo llamado Jun-sok, se dirigió a Jong-won, el hombre enmascarado. Le preguntó dónde se había estado escondiendo todo este tiempo, pero Jong-won, con una calma inquietante, simplemente dijo que no recordaba. Esa respuesta enfureció a Jun-sok, que golpeó a Jong-won con el bate y lo acusó de no tomarse la situación en serio. Jong-won, sin inmutarse, le devolvió una mirada fría. Con un movimiento rápido, acercó su hacha ensangrentada al cuello de Jun-sok. Le dijo que no le hablara así, que su cara ya era bastante fea como para sumarle mala educación, y que si no recordaba, no era su problema. Jun-sok se tambaleó hacia atrás, claramente intimidado por la amenaza.
Ho-hyun, viendo que la situación estaba a punto de explotar, intervino. Intentó calmar los ánimos explicando que, aunque su historia sonara rara, no tenían motivos para mentir en un momento así. Aseguró que Jongwon no era mala persona, solo estaba muy tenso por el caos que los rodeaba y pidió que lo entendieran. Milagrosamente, Ho-hyun logró apaciguar a Jong-sok, al menos por el momento. Decidieron que generar más problemas no los ayudaría, así que Ho-hyun aprovechó para presentarse correctamente. Dijo su nombre completo, Ho-hyun Jung, y que estudiaba administración. Extendió una mano para saludar, y en ese momento una de las chicas del grupo lo reconoció. Era Davin Choi, y le recordó que habían hecho un trabajo en grupo en una clase optativa el primer semestre. Ho-hyun la miró un momento, y luego su memoria hizo clic. Sí, claro, comprensión del marketing deportivo, ¿no? Davin se rió, diciendo que no la había reconocido por su pelo y que no era la primera persona en decírselo. Davin reconoce a Ho-hyun de la facultad y Jong-sok, aliviado de ver una cara conocida, les pregunta si vieron a su novia, que trabaja en un supermercado cercano. La descripción que da coincide con alguien que Jongwon ya se había cruzado. Con el hacha ensangrentada en mano, Jongwon advierte que tienen visitas. Alguien está golpeando a la puerta. La voz de afuera suplica que abran. Jong-sok se sorprende al reconocer la voz de un amigo, In-gyu, pero Jongwon le impide abrir la puerta. Explica que no pueden arriesgarse a abrir sin saber qué hay afuera, pero Jong-sok insiste en que es obvio que es una persona y que deben ser los que fueron a buscar comida. Pero Jong-sok, obstinado, siguió insistiendo que era una persona y que era su novia Yoo-jin la que estaba afuera pidiendo que le abran. Se dirigió a In-gyu, otro de los supervivientes, para que la dejara entrar. Jongwon, con una mirada enigmática y una sonrisa que la máscara no lograba ocultar, se mantenía en silencio, observando la escena. Ho-hyun dudaba, preguntándose si quien golpeaba la puerta era realmente humano o si se transformaría en cuanto lo dejaran pasar. De repente, una advertencia, una voz que resonaba en la mente de Ho-hyun, o quizás el frío pragmatismo de Jongwon, le recordó: si te quedas parado como un idiota solo porque ves a alguien que conoces, te van a devorar en un abrir y cerrar de ojos. Desde el otro lado de la puerta, la voz de Yoo-jin se hizo más fuerte, pidiendo ayuda, diciendo que estaba herida. In-gyu, desesperado, reconoció la voz de su supuesta novia. La preocupación lo superó y, sin pensarlo dos veces, abrió la puerta, preguntándole si estaba bien. Pero la esperanza duró poco. Yoo-jin no era la persona que In-gyu recordaba, era una criatura monstruosa, ensangrentada, que en un instante le arrancó la mano. El refugio se llenó de gritos de terror. Ho-hyun y Jong-sok quedaron paralizados por el horror. Jongwon, por otro lado, actuó con la brutal eficiencia de siempre. Empujó a In-gyu, que gritaba de dolor, lejos de la puerta y la cerró de golpe, deteniendo el ataque. Jong-sok, furioso y aturdido, le reclamó a Jongwon por su acción, sin entender la magnitud del peligro. Jongwon, con una calma que helaba la sangre, le preguntó si aún creía que lo de afuera era humano, que, quitándose un poco la máscara para revelar una expresión de desdén. Le dijo a Jong-sok que su cara estaba bastante mal, pero que su cerebro parecía estar peor. Lo mandó a callar y lo desafió a abrir la puerta él mismo si tanto quería morir, pero que no intentara usar a Ho-hyun, el novato, para su trabajo sucio. Con la discusión terminada y sin esperar respuesta, Jongwon se fue a las duchas, cerrando la puerta con un golpe seco, dejando a todos los demás sumidos en un silencio tenso y lleno de miedo. Jong-sok se quedó temblando, humillado. Mientras, In-gyu, desconsolado y herido, se desplomó llorando por Yoo-jin. Jong-sok, tratando de recuperar algo de autoridad, lo regañó con dureza, diciéndole que se callara, que los hombres no lloran. Ho-hyun lo vio todo, el caos, el miedo, la crueldad de la supervivencia, mientras alguien, una de las supervivientes, le dio un toque en el hombro, silenciosamente. Fue Davin Choi, la chica que lo había reconocido de la universidad. Con una mirada de preocupación, le preguntó a Ho-hyun si conocía a Jongwon. Ho-hyun, incómodo, le dijo que apenas si lo había cruzado, que para él era un completo desconocido. Pero en su cabeza, la verdad era otra. Jongwon actuaba como si fueran amigos, pero Ho-hyun sabía que mentirle sobre no conocerlo podría costarle un hachazo en la cabeza.
así que se limitó a decir que simplemente se habían encontrado y decidieron seguir juntos. Davin, pensativa, comentó que algo no le cuadraba con Jongwon. Le contó a Ho-hyun que el tal Jongwon Ki era bastante conocido en la Facultad de Arte, con muchos admiradores secretos. Sin embargo, el Jongwon del que ella había oído hablar, el de la universidad, era muy diferente al que tenían enfrente. Una persona aparentemente normal, popular con todos, especialmente con las chicas. Ho-hyun se estremeció al escuchar esa descripción tan lejana al Jongwon actual, el que había masacrado criaturas y lo había arrastrado hasta aquí. Davin, notando el ambiente tenso, intentó disculparse, diciendo que la situación los tenía a todos al límite y que era imposible actuar normal. Pero no hubo tiempo para más. Jong-sok, que había estado escuchando la conversación, estalló. Con una palabrota entre dientes, les reclamó que dejaran de hablar de Jongwon y arrojó un paquete de cigarrillos vacío que rebotó en la cabeza de Ho-hyun. Furioso, se quejó de que Yujin debía haberle traído otro paquete y ahora ni siquiera sabía si estaba viva o muerta. Davin lo interrumpió, molesta, diciéndole que ella ya se imaginaba que esto pasaría porque Yujin había estado fatal desde que él la había regañado. Jong-sok no se quedó callado. Le gritó a Davin que se fijara en cómo hablaba, recordándole que Yujin estaba enferma y que él mismo podría haberla dejado atrás. Davin, visiblemente enojada y sentada junto a un In-gyu que seguía sufriendo, le dijo que no era tan inocente. Le recordó que In-gyu y otro compañero, Jonu, se habían ofrecido a ir en lugar de Yujin, pero Jong-sok se había negado, insistiendo en que no harían excepciones, y la había obligado a ir a ella. La tensión subió al máximo. Jong-sok se burló, preguntando si creían que estaban jugando a las casitas. Levantó la voz, explicando que sus vidas estaban en juego y que no podían darse el lujo de ser considerados. Les dijo que si esto fuera el ejército, los habrían disciplinado al instante. Davin y Ho-hyun lo miraron con una mezcla de sorpresa y decepción. Jong-sok, sintiéndose juzgado, preguntó si había dicho algo malo, antes de soltar un comentario despectivo sobre las mujeres, diciendo que eran un fastidio, siempre quejándose y llorando para conseguir lo que querían, unas malcriadas. Ho-hyun, tratando de calmar la situación, le dio un toque en el hombro. ¿Y ahora qué?, pensó Ho-hyun, mientras Jong-sok le ofrecía un cigarrillo, comentando que aún le quedaba el paquete que había sacado de su habitación. Los dos se fueron a un rincón de las duchas. Con un pucho encendido, Jong-sok no tardó en volver a quejarse, diciendo que los otros chicos eran unos insolentes por mirarlo mal. Ho-hyun, que encendía su propio cigarrillo, le contestó que era lógico, porque sonaba como un idiota. Luego de una calada profunda, Ho-hyun sintió el alivio de fumar después de tanto tiempo. Jong-sok, ignorando el comentario, le aconsejó que se animara, recordando que todos estaban con los nervios de punta. Mencionó que eran jóvenes y no estaban acostumbrados a valerse por sí mismos. No sé cuántos sobrevivientes más quedan en el campus, pero estos son los únicos que conozco por ahora. Ho-hyun pensó en que no era buena idea crear divisiones en el grupo y le dijo a Jong-sok que discutir con gente más joven era un gasto de energía y que él debería ser el más maduro. Por dentro, Ho-hyun sabía que lo único que podía hacer era intentar calmar los ánimos. En un intento por cambiar de tema, Ho-hyun le preguntó a Jong-sok si la situación no les parecía salida de una película. ¿Película? Sorprendido, Jong-sok pidió una explicación. No, ¿en serio? ¿No es todo esto básicamente como una película de zombies?, aclaró Ho-hyun, y se dio cuenta de que, extrañamente, sí se sentía como una. Jong-sok sonrió con malicia y dijo que las películas de zombies tenían reglas claras. Siempre que las ves, sabes que la pareja molesta siempre muere primero, afirmó mientras le daba otra calada a su cigarrillo. Como Yujin ya no está, Geon-woo es el único amante llorón que queda. Después de él, esa llorona de Davin va a ser la siguiente en irse. Pensar en eso lo relajaba. Ho-hyun se quedó en silencio un momento, dejó caer su cigarrillo al suelo y pensó que no importaba lo que pasara, tenía que aceptarlo. No debía hacer nada que lo hiciera destacar. No tenía sentido buscar problemas. Ese siempre había sido su lema. Pero entonces una sonrisa se dibujó en su rostro. Miró a Jong-sok y le dijo que él también había oído hablar de esas reglas, pero que las suyas eran un poco diferentes. Por lo general, dijo Ho-hyun, el que muere primero es el idiota irritable y con la cabeza hueca. La cara de Jong-sok se desfiguró.
¿Qué dijiste?, preguntó, visiblemente furioso. Ho-hyun se rió y le respondió que era solo lo que había oído, que era un chiste, que se relajara. Pero Jong-sok ya no estaba para chistes. ¿Tenés ganas de morir, bastardo?, gritó, y sin esperar respuesta, le lanzó un puñetazo que impactó directamente en la cara de Ho-hyun. El golpe le dio de lleno en la cara a Ho-hyun, quien sintió el dolor de inmediato y apenas podía procesar lo que Jong-sok le gritaba. Pero antes de que Jong-sok pudiera decir otra cosa, Jong-won reaccionó. Con una velocidad sorprendente, le devolvió el golpe, y esta vez con mucha más fuerza, dejando a Jong-sok tambaleándose, sangrando por la nariz y la boca. Mientras Jong-sok caía al suelo, doblegado por el dolor, Jong-won lo miró con una sonrisa fría. «No hay por qué tomarse un chiste tan en serio», dijo, haciendo énfasis en el comentario de Ho-hyun. Jong-won se agachó para encararlo, mientras Jong-sok, con la cara desfigurada y ensangrentada, intentaba insultarlo. Pero la respuesta de Jong-won fue otra serie de golpes que lo dejó completamente indefenso en el piso. Ho-hyun, que hasta el momento estaba aturdido por la golpiza a Jong-sok y la intervención de Jong-won, notó algo inquietante. El cuerpo semidesnudo del enmascarado estaba cubierto de cicatrices. Algunas parecían recientes. Una en particular, en su cuello, sugería una herida casi mortal que había sido de alguna forma reparada. ¿Cómo podía alguien tener semejantes marcas y actuar con tanta calma? Jong-won, entre quejidos, intentó decir algo más, pero Jong-won, con esa misma sonrisa perturbadora, solo le dio un último vistazo despectivo, diciéndole que se calmara y no arruinara el ambiente. Justo en ese momento, la puerta se abrió de golpe y otros supervivientes se asomaron alarmados por el ruido de la pelea. Davin y los demás se quedaron helados al ver a Jong-sok tirado en el suelo sangrando. Apenas si pudo balbucear su nombre mientras Jong-sok temblaba y tosía sangre, completamente derrotado. La tensión se cortaba con un cuchillo. Un sobreviviente, con el alma por los suelos, pensaba en lo desastrosa que se había vuelto la situación. Ya no había forma de que actuaran como equipo, los celulares eran inservibles y salir de las duchas o incluso de la escuela parecía una misión imposible. Otros, como Davin, solo podían mirar la escena con preocupación, sin saber qué hacer. Mientras tanto, Ho-hyun, ajeno al drama general, seguía sentado, pensando en el incierto futuro del grupo. Jong-won, que lo había estado observando, rompió el silencio. ¿Te asusté antes, Junior?, le preguntó con una sonrisa enigmática. Ho-hyun, un poco sorprendido, confirmó que sí, que la situación lo tenía en vilo. Jong-won le señaló que todos estaban al límite, excepto yo, claro, dejando clara su peculiar indiferencia ante el caos. Con una expresión que ocultaba más de lo que mostraba, Jong-won le explicó a Ho-hyun el motivo de su arrebato. «Perdí la cabeza cuando vi a ese bastardo ponerte una mano encima. No pude evitarlo, me dio mucha bronca». Ho-hyun, sin saber bien qué decir, solo atinó a expresar que lo entendía. Pero Jong-won, con una mirada intensa, lo cuestionó. ¿Vos? ¿Vos lo entendés de verdad? Ho-hyun, con una sonrisa incómoda, admitió que, siendo una persona normal, no podía comprender la forma tan anormal de pensar de Jong-won. Era una forma de poner distancia, de reconocer lo extraño sin juzgarlo directamente, pero Jong-won no parecía del todo convencido. Ho-hyun insistió. «No, en serio, no te entiendo para nada. Si lo hiciera, no lo diría tan a la ligera». Ho-hyun, que por alguna razón sintió que debía consolar a Jong-won, le dio una palmada en el hombro y se disculpó. Pero Jong-won no aceptó la disculpa. «Vos ni siquiera sabés lo que hiciste mal. ¿Crees que pedir perdón es suficiente? Olvídate, siempre haces lo mismo», le reprochó, haciendo que Ho-hyun se sintiera inexplicablemente culpable. Ho-hyun se sintió totalmente descolocado, preguntándose por qué se sentía como un novio que acababa de romperle el corazón a su amante. Jong-won, aprovechando el momento, le preguntó qué podía hacer para que se sintiera mejor. Sin esperar respuesta, Jong-won se acercó a Ho-hyun, recostando su cabeza en su hombro mientras lo llamaba Hyun. «La pasé mal, ¿sabes? Muy mal. Por eso tenés que hacerme sentir mejor», le dijo, frotándose contra él. Ho-hyun, visiblemente incómodo y sudando, solo pudo preguntar con voz entrecortada, «¿Cómo? ¿Cómo se supone que haga eso?» Jong-won no dudó en ser más explícito. «Con tu cuerpo», le contestó, acercándose aún más y sugiriendo que lo usara para hacerlo sentir mejor.
Jo-hyun se estremeció, sintiendo que algo no estaba bien, y trató de frenarlo con un ¿eh? Yongon, en cambio, pareció divertido. «No tenés que estar tan asustado, lindo. ¿Crees que te voy a comer o algo?», le dijo con una sonrisa. Jo-hyun, mortificado por el apodo y la situación, negó con la cabeza, cada vez más incómodo. Yongon, ajeno a su pánico, lo tenía acorralado y siguió presionándolo. Le tomó la mano de una forma que hizo que Jo-hyun se preguntara si Yongwan había perdido la cabeza o estaba siendo descaradamente provocador. Jo-hyun no podía entenderlo, la mirada de Yongon era impenetrable. Un momento después, Yongon se rió y se dejó caer de nuevo sobre Jo-hyun. «Solo una vez, Jo-hyun, déjame abrazarte solo esta vez», le pidió, envolviéndolo en un abrazo forzado. Jo-hyun, con los ojos bien abiertos, no entendía por qué le hacía esto. Algo estaba muy mal. Las palabras y el comportamiento de Yongwan le daban la extraña sensación de que lo estaba confundiendo con otra persona. Trató de resistirse, pero Yongwan lo apretó aún más. En medio de la tensión, Yongwan susurró su nombre, y Jo-hyun solo podía sudar de miedo. Finalmente, Yongwan cedió un poco, como si se conformara. «¿Qué más da? ¿Qué tiene de malo un abrazo cuando ya estamos en peligro?», dijo mientras lo acunaba. Jo-hyun, que no podía evitar sentir el latido acelerado de su propio corazón, escuchó a Yongwan murmurar: «Tu corazón está latiendo. Los bastardos de allá afuera ya murieron una vez. Sus corazones no laten, pero el tuyo sí, porque estás vivo». Luego, con una sonrisa enigmática, Yongwan lo miró y le deseó: «Feliz Navidad, Jo-hyun». Después de todo ese drama, el tiempo pasó volando. La ruidosa pelea de Yongwan había alertado a los monstruos y el grupo apenas tuvo un momento de paz. La entrada de las duchas era constantemente asediada por gruñidos y golpes, obligándolos a pasar su primera noche juntos en un estado de pánico constante. La entrada de las duchas era constantemente asediada por gruñidos y golpes, obligándolos a pasar su primera noche juntos en un estado de pánico constante. Con el paso de las horas, la desesperación por la comida empezó a hacerse más fuerte que el miedo. Varios de los sobrevivientes se quejaban del estómago vacío, de no haber comido en días y de que el agua de la ducha no iba a sostenerlos por mucho tiempo. En medio de esa atmósfera de resignación, Jong-sok apareció. Su rostro aún con las marcas de la paliza anterior, pero su actitud tan prepotente como siempre. Los regañó, preguntándoles si iban a quedarse encerrados como cobardes hasta morir de hambre. Su mirada, llena de resentimiento, se clavó en Yongwan, quien permanecía sentado, escuchando música con total indiferencia. Jong-sok lo acusó de estar cómodo en medio del caos, pero Yongwan apenas lo miró. Con un tono de fastidio, le dijo que, si tenía algo que decir, que se apure y se largue. La falta de respeto enfureció a Jong-sok, quien lo tildó de maleducado y desagradable, y le preguntó si al menos sabía quién era él. Jong-won, con una sonrisa fría, respondió que no, y que no veía ninguna razón para saberlo. Jong-sok, conteniendo la rabia, soltó que no le importaba el desprecio, pero que la cooperación de todos era necesaria y que no iban a morir como Yujin e In-gyu. Sin dudarlo, Jong-sok señaló a Jong-sok y Jo-hyun, acusándolos de ser gorrones y afirmando que eran ellos los que debían salir a buscar comida. El silencio lo inundó todo, hasta que Davin intervino. Aunque no apoyaba a Jong-sok, admitió que sí, que no podían quedarse encerrados para siempre. Jong-sok se entusiasmó al escucharla, clamando que se estaba muriendo de hambre y harto de solo beber agua de la ducha. Cuando Genwoo, el chico de los lentes, dudó, diciendo que afuera tendrían que matar a lo que alguna vez fueron personas, Jong-sok fue brutal. Le gritó que su novia estaba muerta y que esa cosa de afuera no era Yujin, sino un zombie. Davin asintió, confirmando la cruda verdad. Finalmente, Jong-sok se giró hacia Jo-hyun y Jong-sok, buscando apoyo para su plan. «Somos 2 contra 1», les dijo, intentando forzar su mano con la presión del grupo, esperando la respuesta de ellos. Pero Jong-won, con una calma que descolocó a todos, interrumpió la tensión de la sala. Con una media sonrisa y mirando a Jo-hyun, dijo que él haría lo que Jo-hyun decidiera. Jo-hyun, a su vez, no se quedó atrás y devolvió la movida, afirmando que si Jong-won iba, él
Él iba, y si no, no se movería de ahí. Internamente, Jo-hyun no podía creer lo que escuchaba. ¿Qué tramaba Jong-won ahora? Él era el mismo que lo había arrastrado sin piedad por todas partes y ahora actuaba como si fuera su sombra diciéndole al grupo que todo lo que necesitaba era a Mr. Junior, poniéndole la pelota a Jo-hyun. Fue Davin quien finalmente rompió el silencio, preguntándole a Jo-hyun qué pensaba. La presión era enorme. Jo-hyun odiaba estar en el centro de atención, con todos esperando una decisión crucial de él. Si las cosas salían bien, se llevarían el crédito. Si salían mal, la culpa sería solo suya. Así que, con un trago amargo, propuso esperar un poco más. La situación afuera podía cambiar, y además, Jeon-woo necesitaba tiempo para calmarse. Si el tiempo no resolvía el problema, volverían a hablar. Las horas casaron y la noche cubrió el exterior. Dentro de las duchas, el silencio y la oscuridad solo eran interrumpidos por los respirar de los supervivientes que intentaban dormir. Ho-yoon, sin embargo, seguía despierto, con la mente a mil. Odiaba el conflicto, odiaba tener que ser el que decidiera. Siempre había preferido pasar desapercibido, observando desde la distancia, dejando que los problemas se resolvieran solos. Ir con la corriente siempre había sido su estrategia para sobrevivir. Pero ahora se sentía asfixiado. ¿Por qué me tocó meterme en este lío?, pensó, mientras el recuerdo de la violencia se mezclaba con la frustración. ¿Y por qué justo en nuestra escuela? De repente, un ruido metálico y rasposo lo hizo estremecer. Un SKRR que venía de la puerta. Se sentó de golpe, buscando el origen del sonido, cuando vio a uno de los supervivientes acurrucado junto a la entrada, murmurando palabras confusas. Lo siento, frío, todo este tiempo, ¿verdad? El sonido volvió a escucharse, un SKE aún más fuerte. Ho-yoon, con el corazón en la boca, se preguntó qué era eso. Jong-won, que se había levantado, confirmó sus peores temores. Suena como algo afilado está raspando la puerta. El peligro ya no estaba afuera, sino justo del otro lado de su frágil refugio. En medio de la tensa espera, Jeon-woo, consumido por la culpa por haber abandonado a Yujin, no pudo soportarlo más. Entre sollozos y sintiéndose responsable, decidió abrir la puerta, creyendo que todavía podía salvarla. «Espérame, voy a abrir la puerta ahora», dijo con una mezcla de desesperación y determinación. Ho-yoon lo miró atónito, sin entender si Jeon-woo había perdido la cabeza. Apenas se escuchó el clac de la cerradura, la figura de Jeon-woo fue arrojada hacia atrás. Un monstruo, cubierto de sangre y con ojos rojos encendidos, se abalanzó sobre él, mordiéndolo con un ruido espeluznante. El horror se apoderó de todos. Ho-yoon, con el corazón martillándole en el pecho, vio cómo Jeon-woo caía mientras la criatura se tambaleaba sobre él. Pero no era solo una. Detrás de la primera, más figuras se asomaban por la puerta ahora abierta. Jong-sok, que hasta hace un momento intentaba mantener una fachada de control, estaba completamente desorientado. ¿Qué demonios? ¡Hyun-woo, idiota!, gritó con el pánico reflejado en sus ojos. Los gritos de los demás resonaron cuando un segundo monstruo se acercó peligrosamente, tambaleándose y gruñendo. Jong-sok rápidamente intentó silenciar a Davin, tapándole la boca para evitar que el ruido atrajera más atención. Con el caos desatado, Jong-sok, ya sin el menor rastro de su antigua prepotencia, preguntó desesperado a nadie en particular: ¿qué hacemos? ¿Qué son estas cosas? Jong-won, impasible y con una ligera sonrisa, respondió con su habitual sarcasmo: ¿qué más? Son muertos vivientes buscando un bocadillo a medianoche. Luego, se volteó hacia Ho-hyun con una mirada enigmática. «Sabes, Junior, me he dado cuenta de algo. Esto siempre pasa cuando te quedas solo». Jong-won, empuñando un palo ensangrentado, le reprochó a Ho-hyun que se distrajera o se alejara de su lado. Apenas terminó de hablar, uno de esos bocadillos a medianoche se lanzó contra ellos. Sin dudar, Jong-won lo golpeó con una fuerza brutal. La sangre salpicó y el monstruo cayó inerte. Ho-hyun, con el corazón en la garganta, apenas pudo gritar una advertencia. Con la amenaza inicial neutralizada, Jong-won miró a Ho-hyun con una sonrisa inquietante. ¿O acaso lo haces a propósito?, le preguntó, insinuando que Ho-hyun era el imán de problemas. Pero no había tiempo para reproches. Otro grito desgarrador resonó.
Era Davin, horrorizada. La criatura Yujin, la novia zombie, venía directamente hacia ellos. El pánico se apoderó de Jong-sok, que solo balbuceaba. Jo-hyun, viendo el peligro, no lo pensó 2 veces. Agarró un trozo de tabla y, con un empuje desesperado, logró frenar a Yujin, chocando contra ella para mantenerla a raya. Jong-won se acercó por detrás, con una expresión de satisfacción. «Vaya, la dejaste en la posición perfecta, para que le parta la cabeza, claro». Acto seguido, sacó un cuchillo y, con una frialdad escalofriante, explicó que a estas criaturas había que quemarlas hasta las cenizas o separarles la cabeza del cuerpo por completo para que no se movieran más. Jo-hyun sintió un escalofrío al escucharlo, el ritmo de su propio corazón resonando en sus oídos. Pero la amenaza estaba lejos de terminar. Desde la oscuridad, más sonidos guturales y el crujido de huesos anunciaban la llegada de más muertos vivientes. Otro monstruo se arrastraba hacia ellos y un sobreviviente, con la cara desfigurada por el terror, corría gritando: «¡Viene! ¡Viene!». La noche prometía ser larga y sangrienta. El terror solo se intensificaba. El monstruo que se arrastraba se abalanzó sobre un sobreviviente, mordiéndolo sin piedad mientras los gritos de dolor llenaban el aire. Jong-won, en medio del caos, con una sonrisa fría, le dio una orden a Jo-hyun, que abriera uno de los casilleros detrás de él. El sobreviviente herido empezó a gruñir, su cuerpo ya mostrando signos de una transformación horrible. Jong-won lo empujó sin dudarlo dentro del casillero, que ahora contenía a la criatura. «¿Qué esperás? ¡Atrápalo!», gritó Jong-won, mientras Jo-hyun, cubierto de sangre, luchaba desesperadamente por cerrar la puerta. Era una lucha brutal, con los golpes y sacudidas resonando por todo el lugar. Jong-won observaba con una expresión casi divertida. «Qué raro, ¿no? Estás siendo tan obediente por una vez, Mr. Junior. ¿Hoy es mi cumpleaños o algo?». Jo-hyun, sintiendo que su corazón le latía a 1000, apenas pudo nombrar a Jong-won, sintiéndose completamente aterrado y al borde de vomitar. Los sonidos de la criatura se apagaron mientras la sangre salpicaba la escena, dejando a Jo-hyun temblando, deseando que todo fuera una pesadilla. Los demás sobrevivientes estaban hechos un mar de lágrimas, algunos incluso vomitando por el horror. Jong-won, en cambio, se mantuvo imperturbable, su rostro calmado a pesar de la sangre que lo salpicaba. «Tenés sangre, Junior, vamos a lavarnos», le dijo a Jo-hyun. Jo-hyun lo miró, incapaz de entender. ¿Cómo podía Jong-won estar tan tranquilo? ¿No sentía nada? ¿Acababa de destrozar a alguien que segundos antes estaba vivo y hablaba con ellos? La mente de Jo-hyun no podía procesar tanta indiferencia. Buscó refugio en la ducha, el agua fría corriendo por su cuerpo, pero no lograba lavar la sensación de terror ni la imagen de la sonrisa de Jong-won. Mientras el agua seguía cayendo sobre su ropa, Jo-hyun se daba cuenta de lo absurdo que había sido su pensamiento inicial. Creía que con solo mantener la calma y la cabeza fría iba a poder manejar la situación, tranquilizar a los demás y planificar el futuro. Pero no, la realidad se le imponía y la única reacción posible era el temblor incontrolable que recorría su cuerpo. Apagó la ducha, la sensación de terror aún pegada a la piel. De repente, una mano se posó en su hombro. Era Jong-won, que con su sonrisa de siempre le preguntó dónde tenía la cabeza. Luego, con un comentario insinuante sobre la ropa que Jo-hyun aún llevaba, le recordó que uno se desnuda para ducharse. Jo-hyun se encogió, su corazón latiendo con fuerza, mientras la mirada penetrante de Jong-won lo observaba con esa mezcla de burla y posesión. Ya no aguantó más. Con la poca fuerza que le quedaba, Jo-hyun intentó apartarlo, gritándole que no lo tocara con esas manos. Jong-won lo sujetó de la muñeca. «¿Tanto me odias?», le preguntó, con una aparente calma que solo hacía que el momento fuera más aterrador. Jo-hyun, al borde del colapso, le respondió que ese no era el punto, que alguien acababa de morir. Jong-won soltó una risa seca. Le agarró la cara, apretándole las mejillas, y le dijo que por qué seguía con eso, que esas cosas no eran humanas. «¿Cuántas veces tengo que repetirte para que entiendas? Déjate de quejar y ponete las pilas», le ordenó con frialdad. Jo-hyun lo desafió, preguntándole si acaso eso significaba que debía volverse un asesino y usar a los demás de carnada para sobrevivir. Empezó a decir que preferiría otra cosa, pero Jong-won lo interrumpió, con esa misma sonrisa cruel.
Realmente tenés un don para hacer que la gente parezca idiota, le dijo, antes de empujarle levemente del pecho y advertirle que si volvía a decir algo así, no le iba a gustar. Ho-hyun, a pesar del miedo, le espetó. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer? Jong-wan se rió de nuevo, llamándolo divertido y con un movimiento rápido y doloroso le retorció la muñeca. No me bancás, ¿verdad? Entonces decilo. Siempre andás riéndote con los demás, pero es obvio que forzás esas sonrisas para caerle bien a todos. Querés que las cosas pasen de largo, no te gusta que te molesten, no te gusta llamar la atención. Siempre fuiste así, pero actúas como si nada te afectara. ¿Podrías dejar de ser tan malditamente falso de una vez por todas? Las palabras de Jong-wan golpearon a Ho-hyun como cuchillos, desnudando cada uno de sus miedos e inseguridades. Su corazón latía con furia, pero su cuerpo no hacía más que temblar. Jong-wan siguió desarmándolo, preguntándole si tanto quería ser recordado como el bueno, incluso si eso significaba su propia perdición. Mientras lo decía, le tomó la mano, sujetándola con fuerza, y soltó una verdad cruda. Ho-hyun, vos sos bien cruel. Las palabras calaron hondo. En medio de su terror, Ho-hyun sintió cómo la furia y la verdad se mezclaban. Jong-wan tenía razón. Nunca había entendido del todo a ese hombre, pero en ese momento cada acusación era un reflejo de su propia pasividad. Siempre se había preocupado solo por sobrevivir, esperando que otro tomara la iniciativa, sin actuar. Lo había criticado por matar, pero siempre se escondía detrás de él cuando el peligro acechaba. La autoconciencia lo golpeó con fuerza, pero la confrontación de Jong-wan no terminó ahí. De repente se inclinó, invadiendo el espacio personal de Ho-hyun. «Ho-hyun», le dijo con una voz que lo hizo estremecer. La cercanía era abrumadora y Ho-hyun se sintió aún más acorralado. Entonces, Jong-wan presionó su pierna contra la de él, haciendo que Ho-hyun sintiera una incomodidad profunda, una que en ese momento era completamente fuera de lugar. Desesperado, Ho-hyun intentó apartarse, preguntándole qué estaba haciendo, pero Jong-wan solo sonrió con malicia. «No, a menos que me des algo a cambio», propuso. Y con una sugerencia descarada que hizo que la sangre de Ho-hyun se helara, Jong-wan le insinuó que quería que lo consolara con su cuerpo. El pánico invadió a Ho-hyun. ¿Estaba entendiendo bien? En medio del caos y la muerte, Jong-wan estaba pidiéndole eso. Intentó empujarlo, suplicándole que lo soltara, sintiendo que estaba frente a una bestia. ¿Quién podía pensar en algo así en ese momento? Pero Jong-wan lo atrajo más hacia él, reprochándole por qué lo rechazaba si solo quería que lo hiciera sentir mejor con su cuerpo. Ho-hyun, desesperado, le preguntó si acaso quería un abrazo como la última vez. «No, eso no», le corrigió Jong-wan con una sonrisa enigmática. «¿Recordás lo que imaginaste la última vez? Quiero que hagas eso». La sugerencia dejó a Ho-hyun completamente aterrorizado, sin entender del todo a qué se refería, pero sabiendo que no era nada bueno. Ho-hyun, con la cara roja de vergüenza y pánico, apenas pudo balbucear que no tenía ni idea de qué le estaba hablando. Pero Jong-wan, con una sonrisa oscura, desestimó su negación, insinuándole que su resistencia solo lo provocaba más. Sin esperar una respuesta, se acercó, acorralándolo contra la pared de las duchas. Ho-hyun trató de protestar, pidiendo que se detuviera, pero Jong-wan no hizo caso, llamándolo mi Ho-yuni con una voz que le heló la sangre y le dijo que no pensaba contenerse. En su mente, Ho-hyun no podía creer lo que estaba pasando. Afuera había cadáveres y el olor a sangre era insoportable. ¿Cómo era posible que Jong-wan estuviera pensando en algo así en medio de todo ese horror? «Este tipo está completamente loco», pensó. Jong-wan siguió presionándolo, ignorando sus súplicas para que parara. Ho-hyun estaba al límite, temblando por la tensión y el miedo. De repente, Jong-wan se echó un poco para atrás, mirándolo con una intensidad escalofriante. «Haceme una promesa», le dijo. «¿Una promesa?» Ho-hyun no podía entender, pero la voz de Jong-wan era clara. «Prométeme que nunca más vas a decir que querés morir, que no vas a buscar la muerte». Si cumplía, Jong-wan lo dejaría en paz.
Desesperado y sin opciones, Ho-yoon asintió y prometió. Jong-wan, satisfecho, se dio vuelta y se fue, pero no sin antes darle una advertencia final. Más te vale que cumplas tu palabra. Si algún día lo olvidas, yo me voy a encargar de recordártelo. Mientras Jong-wan se alejaba, Ho-yoon notó brevemente una cicatriz en su cuello, una herida vieja que le recordó lo peligroso que era este hombre. Una vez solo, Ho-yoon se quedó un momento procesando la situación. Jong-wan se había ido, pero la sensación de su presencia y sus palabras seguían ahí. Con un suspiro, Ho-yoon lo llamó. «Lo siento», dijo. «Para ser sincero, no entiendo todo lo que decís, pero entiendo a dónde querés llegar». Admitió que Jong-wan tenía razón. Había sido cruel con su pasividad, frustrante, siempre escondiéndose detrás de él y evitando responsabilidades. Era un golpe de realidad doloroso. Sin embargo, todavía había algo que no entendía. «No tengo idea de lo que querés de mí», continuó Ho-yoon, con la voz apenas audible. «Ni por qué te enojas tanto conmigo. Si hice algo mal sin darme cuenta». Se quedó en silencio, sin poder terminar la frase, la confusión y el miedo todavía nublando su mente. Ho-yoon, aún confundido y asustado, se disculpó mentalmente, preguntándose cómo reaccionaría Jong-won a sus palabras y si todo eso no terminaría peor. Justo en ese momento, Jong-won lo llamó por su nombre y, con una mano, le dio una palmadita suave en la mejilla. Ho-yoon se sobresaltó, pero la expresión de Jong-won no era la de siempre. Había una sonrisa extraña en su rostro, ni sarcástica ni enojada, que lo dejó sin palabras. Esa sonrisa lo descolocó por completo. Mientras se vestía con la ropa que encontró en uno de los casilleros, agradecido de que alguien la hubiera dejado, Ho-yoon no podía sacarse de la cabeza la imagen de Jong-won. La tensión en el aire se cortaba con cuchillo, pero el silencio lo llevó a preguntar por Jong-sok, a quien no veía desde que Jong-won lo había dejado fuera de combate. Davin respondió desde el otro lado de los baños, pidiéndole que se acercara. Jong-sok estaba en el suelo, pálido y con la respiración entrecortada. Jong-won, según Davin, había salido hacía un rato a revisar el perímetro. Ho-yoon se acercó preocupado y comprobó que Jong-sok tenía fiebre alta. No podían dejarlo así, pero antes de que pudieran decidir qué hacer, el cuerpo de Jong-sok empezó a sacudirse violentamente. Sus músculos se tensaron, sus huesos crujieron de forma horrible y su piel se desfiguró grotescamente. Davin gritó de horror. La transformación que tanto temían estaba ocurriendo justo delante de sus ojos. Ho-yoon sintió cómo el pánico le oprimía el pecho. Jong-sok se estaba convirtiendo en uno de esos muertos vivientes y, como bien sabía, no era el momento de quedarse. Tenían que salir de ahí, y rápido. Ho-yoon le dijo a Davin que se fueran de una vez, que tenían que encontrar a Jong-won. Ella, con miedo, dudaba, preguntando qué pasaría si salían. Pero Ho-yoon, agarrándola por los hombros, le dejó claro que no podían quedarse. No sabemos qué tan peligroso sea afuera, pero lo que sí es seguro es que acá adentro, con él, la muerte está garantizada, le dijo. Le preguntó si de verdad creía que podía quedarse a luchar a muerte con Jong-sok, o si tenía la fuerza para decapitar a un muerto viviente como lo hizo Jong-won. Davin, con lágrimas en los ojos, no pudo responder, solo emitió un gemido asustado. En ese instante, el gruñido gutural de Jong-sok, cada vez más cerca, lo confirmó. No había tiempo que perder. «Vamos, Davin, movete». Empezaron a correr por los pasillos, los pasos resonando en el silencio opresivo. Davin, agitada, le preguntó a dónde iban, pero Ho-yoon no tenía una respuesta clara, solo la necesidad urgente de escapar. Mientras corrían, la mente de Ho-yoon trabajaba a mil. Sabía que huir a ciegas no era una solución. Jong-sok podía alcanzarlos en cualquier momento. De repente, una voz, la voz de Jong-won, resonó en su cabeza, recordándole sus propias palabras. «Ho-yoon, vos querés que las cosas se arreglen solas. Odias que te molesten, odias ser el centro de atención. Siempre sos así. ¿Tan desesperado estás por ser el bueno, aunque te cueste la vida?» Esas palabras lo golpearon, obligándolo a confrontar su propia pasividad. Con una nueva determinación, Ho-yoon se frenó y miró a Davin. «Davin», exclamó, «yo lo voy a traer, vos anda a buscar algo para golpearlo, lo que sea».
Davin lo miró desconcertada por un segundo. ¿Pegarle? Pero al ver la urgencia en sus ojos, asintió. «Entendido, espérame acá», le contestó, y salió corriendo en busca de un arma improvisada. Ho-Yun se quedó solo, observando a Jong-sek que se acercaba. Con un pequeño objeto que encontró en el suelo, lo arrojó a la cabeza del monstruo, atrayendo su atención. «¡Hey, idiota! ¡Acá!», le gritó, provocándolo. Jong-sek respondió con un gruñido furioso y se lanzó hacia él. Ho-Yun empezó a correr de nuevo, pero ahora con un plan y una amarga reflexión. Siempre supo que, en cualquier momento, podría haber sido él quien terminara mordido o transformado. Se lanzó hacia él. Ho-Yun empezó a correr de nuevo, pero ahora con un plan y una amarga reflexión. Siempre supo que, en cualquier momento, podría haber sido él quien terminara mordido o transformado. Ho-Yun siguió corriendo, su mente procesando las palabras de Jong-won. Se dio cuenta de que todo lo que le dijo el enmascarado era cierto. Su pasividad, su suerte, al no haber sido el mordido en lugar de Jong-sek. No estaba vivo por haber hecho algo bien, sino por pura casualidad. De repente, Jong-sek, el monstruo, se abalanzó sobre él. Ho-Yun apenas esquivó el ataque y el muerto viviente chocó violentamente contra la ventana, atravesándola y cayendo al vacío. Pero la amenaza no había terminado. Davin apareció gritándole a Ho-Yun. Ella venía armada con un pesado libro de texto. Sin pensarlo dos veces, Davin empezó a golpear al monstruo, que yacía parcialmente fuera del edificio, tratando de empujarlo por completo mientras gritaba: «¡Morí de una vez!». Mientras ayudaba a Davin a empujar, Ho-Yun tuvo un breve flash de Jong-won. «Ho-Yun, haceme una promesa, que no te vas a ir a matar», le había dicho. Esas palabras resonaban en su cabeza mientras, entre los dos, logran lanzar a Jong-sek por completo. La criatura cayó al suelo, en medio de un charco de sangre. Davin suspiró aliviada, pensando que todo había terminado, pero Ho-Yun sabía que no era así. «No, esa cosa va a volver», le dijo. «Nos perseguiría aunque tuviera los huesos rotos y los órganos destrozados. Tenemos que alejarnos lo más que podamos de acá». Davin lo miró y asintió. «Tenés razón, tenemos que correr». Mientras Ho-Yun la miraba, una sonrisa se dibujó en su mente, la de Jong-won. «Mi pequeño Ho-Yun es tan inteligente», pareció escuchar. «Mi pequeño Ho-Hyun es tan inteligente», pareció escuchar. Y justo cuando el pensamiento de Jong-won se le apareció, la figura de su mentor se materializó frente a él, como si lo hubiera invocado. «Jong-won, ¿dónde estabas?», alcanzó a decir Ho-Hyun antes de que el otro lo abrazara por la espalda, tomándolo completamente por sorpresa. El contacto fue repentino y Ho-Hyun se quedó helado, sus ojos bien abiertos, como si no pudiera creer lo que estaba pasando. ¡Pero qué final, gente! Tal como Ho-Hyun invocó a Jong-won con solo pensarlo, ustedes invóquennos a traer más contenido con ese botón de like. Suscríbanse y comenten qué manhwa quieren que destripemos. ¡Hasta la próxima!